Buen día, camaradas. Quería comentar brevemente este texto que escribí a causa de la polémica de la cuestión feminista en el movimiento, ¿no? Bueno, la cuestión del feminismo revolucionario o marxista nos ha brindado a los marxistas una extraordinaria fuente de errores anticientíficos o antimarxistas que debemos analizar, ¿no? Me sorprendo al ver que existen camaradas que piensan que conocer en la teoría y aplicar en la práctica el marxismo se reduce simplemente a estudiar la teoría marxista para luego aplicarla. Desconocen profundamente la naturaleza o esencia de la teoría marxista. No saben que es la única ciencia que existe, la última palabra científica en la actualidad. Como tal, lamentablemente, es accesible tan solo a una ínfima minoría de la población. La mayoría de la población jamás entenderá y mucho menos aplicará la ciencia del marxismo. No se trata, como dice un camarada, que para ser marxistas debemos dedicar mucho tiempo al estudio del marxismo. Por más tiempo que se dedique al estudio del marxismo, personas que ignoran, reducen o minimizan el papel protagónico de las masas en la revolución socialista jamás serán marxistas. Otras personas que en lugar de ponerse en el lugar de discípulos salen a opinar sin tener la más mínima idea de marxismo, jamás serán marxistas. Otras personas que entienden la política como el arte de agredir, insultar, difamar, mentir o tergiversar a los marxistas, jamás serán marxistas. Porque para ser un verdadero marxista se necesita adoptar el punto de vista de las masas, como decía Lenin. ¿En qué consiste en esencia adoptar el punto de vista de las masas? Consiste en adoptar la ideología del proletariado y sus valores. La ideología del proletariado es en esencia la ideología de la clase dominada. Sus valores como clase subordinada o subalterna son la humildad, la verdad, la búsqueda de la paz y armonía social. Los proletarios saben muy bien que los provocadores, los alborotadores, los sectarios, los insultadores, los mentirosos pertenecen a la clase de los dominadores o la clase de la burguesía. Pero más precisamente, si bien hay ese tipo de gente en nuestra clase, lo que sucede es que ellos adoptan la ideología de la clase dominante, ¿sí? Pero tampoco es suficiente con adoptar la ideología del proletariado. También es necesario entender la ciencia marxista y luego aplicarla. Venceremos. Un breve comentario. Para entender la ciencia del marxismo, no se necesita leer las obras completas de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong, como algunos afiebrados principiantes quizás se les ocurra. De eso no se trata. Es una teoría absolutamente inhumana e impracticable y además innecesaria. Para entender la ciencia del marxismo, simplemente tenemos que estudiar el materialismo histórico, que es el materialismo, digamos, la dialéctica materialista aplicada a las cuestiones de la humanidad, nada más. La dialéctica materialista, es simplemente estudiar una ley, que es la ley fundamental, o como decía Lenin, la esencia del materialismo histórico o de la dialéctica materialista. ¿Y cuál es? Se llama unidad y lucha de contrarios, nada más. Es decir, luego hay que comprender, por supuesto, que esos contrarios son antagónicos, idénticos, ¿sí? Pero poner ejemplos, porque en abstracto nadie entiende nada, ¿no? Hoy, por ejemplo, el marxista Santino López, hoy, lo aplicó brillantemente en la cuestión feminista cuando planteaba, por ejemplo, que existen marxistas antifeministas conscientes y marxistas antifeministas inconscientes. Ahí se puede ver claramente un contrario, ¿no? Porque consciente e inconsciente son dos contrarios. Que la persona que es conciencia sabe lo que está haciendo y lo hace a propósito, mientras que la persona que es inconsciente no sabe lo que está haciendo y lo hace sin querer, digamos. Esa sería la definición. La pueden buscar en el diccionario, ¿no? Por supuesto que de esa contradicción deriva
la política que tenemos que llevar hacia ellos, que también es una contradicción, también planteada por el camarada Santino cuando hablaba de estos marxistas antifeministas conscientes, pueden ser populares o impopulares, ¿sí? O sea, el camarada Santino ingresa dentro de la categoría de estos marxistas conscientes, antifeministas, para dividirlos a su vez en dos campos. Eso es el marxismo. Penetrar en los conceptos, los objetos, los fenómenos, y siempre viendo la contradicción principal de esa categoría que estamos estudiando, de ese objeto que estamos estudiando. ¿Se comprende? Entonces, al aplicarlo a estos camaradas conscientes antifeministas, dijo, bueno, si son impopulares, es decir, las masas no les prestan atención, no hacemos nada, ¿sí? Debemos ser tolerantes, es decir, que participen en nuestras organizaciones estos saboteadores, no pasa nada, al contrario, quizás hasta nos ayuden a ver por dónde quieren entrarle al movimiento, cuál es la debilidad del movimiento, ¿no? Ahora, Santino agregó, en el caso contrario, es decir, no que sean impopulares, sino que sean populares, ahí vemos otra contradicción. Impopular es lo contrario de popular. ¿Qué es un camarada antifeminista consciente popular? Es un camarada que tiene muchos seguidores, que sus palabras causan efecto en las masas. Y uno impopular, todo lo contrario, es decir, no causan efecto en las masas. Bueno, Santino también dice, bueno, si son populares, estos camaradas dañinos, estos provocadores, hay que expulsarlos. ¿Se entiende? Porque siempre, como nosotros consideramos que las masas tienen un papel protagónico en la revolución, y estos pseudo-marxistas pueden hacer un daño grave si las masas los siguen, los escuchan, entonces, ¿cómo preservamos al movimiento de su influencia negativa? Con la expulsión. ¿Se entiende? El caso contrario, somos tolerantes, o sea, no los expulsamos. Hay otro contrario, ¿no? Bueno, espero que poniendo ejemplos accesibles se pueda entender que esta es la esencia del marxismo, no es otra cosa. Por supuesto que hay dos leyes más. El marxismo, la dialéctica materialista, no se reduce a una ley. Hay dos más, ¿no? Pero son secundarias. Es decir, nadie va a ser nunca, jamás marxista si no comprende la primera ley. Y no solamente que, digamos, no se reduce a su comprensión teórica, sino que debe aplicarla en todos los ámbitos de su vida. Debe ser un marxista caminante. Es decir, incluso si no se dedica a la política. Hay muchísimos camaradas que no se dedican a la política, sino que son filósofos, son artistas, son comunicadores de masas, son luchadores sociales, barriales, y luchan por una causa social o particular o parcial. Los marxistas políticos son los que luchan en general, ¿no? en la guerra de clases, en la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Los otros no, pero también son marxistas. O sea, ser marxista no se reduce a dedicarse a las cuestiones políticas. Ser marxista significa aplicar, primero entender y luego aplicar en la práctica la dialéctica materialista en el campo al que uno se dedique, ¿sí? Bueno, venceremos, camaradas.